Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Filipenses. Confío que ya tienen sus Biblias listos. Ábrelos a capítulo 4 y vamos a seguir en nuestro estudio en Filipenses. En el texto de hoy vamos a ver una serie de exhortaciones que Pablo da a la iglesia, a nosotros mismos. Y ahora no son sugerencias. Pablo no está diciendo, bueno, intente esas cosas a ver si te ayudan. No, está dándonos exhortaciones para hacer porque son cosas necesarias en nuestras vidas. Y también Pablo termina el texto de hoy diciéndonos qué sucede cuando ponemos esas cosas en práctica en nuestra vida. Y una pista, las cosas que va a suceder son buenos para nosotros, son por nuestro bienestar, son para nuestro beneficio lo que sucede cuando ponemos esas cosas, esas exhortaciones en práctica. Entonces estamos comenzando en Filipenses 4, en versículo 1, Pablo dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Me gusta este versículo 1, es que podemos ver el amor que Pablo tiene para la iglesia en versículo 1. Con las palabras que utiliza, podemos ver que son gente importante, son gente muy cercana al corazón de Pablo. Y el versículo comienza con la frase así que, o podemos decir por tanto, en inglés therefore. Y sabemos, los que estudian la Biblia con nosotros, saben que esto indica que basado en el texto anterior, lo que sigue es necesario. ¿Qué vimos en el texto anterior? Pues recuerdas en capítulo 3, versículo 20, vimos que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en el cielo. Entonces Pablo está diciendo, basado en el hecho que nuestra casa está en el cielo, vive tu vida aquí en la tierra así. Y nos va a decir cómo. Y nos dijo en el primer versículo, la primera cosa es que cuando dijo, estad así firmes en el Señor. Esa es la primera exhortación de Pablo. La palabra estar firmes, es obvio lo que significa. No se movido fácilmente, sino está firme, está establecido en tu fe. Y dice en el Señor, eso es clave, porque Pablo no está diciendo, échale ganas, anímate, tú puedes. No, está diciendo, estar firmes en el Señor. Porque es en el Señor donde necesitamos tener nuestro enfoque y también donde necesitamos tener nuestra fe. Pablo no está diciendo estar firmes en tu propia fuerza. Tampoco Pablo está diciendo estar firmes tú solo, sino estar firmes en el Señor. Y podemos ver esta frase en diferentes partes de la Escritura. Aquí estar firmes en el Señor. Vimos en otro estudio recientemente, en capítulo 3, regocijaos en el Señor, porque nuestro gozo está en Él. Luego vemos Pablo otra vez en otra carta diciendo, ten confianza en el Señor. También tu gloria está en el Señor. Sé fuerte en el Señor. Todo está en el Señor porque no podemos solo. No tenemos la capacidad. Necesitamos confiar y descansar en Él, permitiéndole a Él dirigir nuestros pasos. Todo eso no está basado en lo que nosotros podemos hacer o hemos hecho por Dios. No está basado en nuestras obras. Pablo no está diciendo, estar firme en tu fe por tus obras, porque no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que podemos hacer por el Señor. Pienso en el bautismo y algunos piensan que hay que ser bautizado para ser salvo. Eso no es bíblico. No vemos esto en la Biblia. Si vemos todas las escrituras y el contexto,
vemos que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo solo. Sí, bautizamos, creemos en el bautismo, pero es un acto de la obediencia en respuesta a lo que hemos recibido del Señor, que es la salvación. Recibimos la salvación, tomamos un paso de obediencia siendo bautizados. Entonces no estamos firmes porque hemos sido bautizados. Estamos firmes en el Señor. Él es quien nos fortalece. Y todo está basado en lo que Él hizo por nosotros. El bautismo, utilizando eso como ejemplo, es un acto, es un hecho, es algo que nosotros hacemos. Y es correcto y es bíblico, pero es una obra, sin embargo. Y no somos salvos por las obras, dice en Efesios. Entonces yo quiero ser bautizado o en respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué hizo por mí? Murió en la cruz, pagó el precio por mis pecados, resucitó para que yo pueda tener vida eterna. Por eso hago las cosas que hago en respuesta a lo que Dios ha hecho por mí y por nosotros. Entonces aquí Pablo nos está exhortando a estar firmes en la fe, a perseverar, a no ser movido en nuestra fe, sino permanecer en una relación íntima con el Señor, disfrutando esta comunión con Dios todos los días, parte de nuestra vida. ¿Recuerdas en el estudio anterior vimos una cosa? ¿Recuerdas esto? Que Pablo dijo, hago una cosa. Y tomamos esta frase y hicimos un pequeño estudio y vimos que a María, la hermana de Marta, también hizo una cosa. Y regresamos en los Salmos, en el Antiguo Testamento, en la vida de David. Y David dijo, una cosa que quiero. Y vimos que David y María y Pablo, todos quisieron la misma cosa. Y eso fue la comunión con Dios, una relación con Dios íntima y estrecha. Y es lo mismo que nosotros podemos querer y podemos alcanzar por medio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo y exhortándonos. Estar firme en tu fe, pégate con Cristo, disfruta esta relación con Él que puedes tener. Entonces, eso es la primera exhortación. Y siguiendo en versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estaba leyendo esto en inglés y creo que esos dos nombres son más fáciles a pronunciar en español que en inglés. Por eso estoy riendo. Pero lo que Pablo está mencionando aquí o exhortándonos aquí es mantener la unidad. Parece que entre esas dos mujeres hubo un conflicto. Y Pablo está rogando a la iglesia, ayuda a estas dos hermanas a tener la unidad, a regresar con un mismo sentir y hacer un ánimo a unos a otros. La división trae destrucción. Es un hecho. Cristo dijo, una casa dividida no puede permanecer, va a caer. Y la división y la destrucción son herramientas del enemigo. Y sabemos del Evangelio de Juan que el enemigo vino para destruir. Entonces utiliza la división para cumplir su propósito de destruir. Y quiere destruir matrimonios, quiere destruir familias, quiere destruir nuestra fe. Por eso hay que estar firmes en el Señor al respecto a nuestra fe. Pero aquí en versículo 2 Pablo está hablando de la unidad. Y viendo el mundo hoy en día, y no estoy hablando de un país, otro país, viendo el mundo entero, hay una cantidad tremenda de división hoy en día en todas partes del mundo. Está súper triste. Pero podemos verlo simplemente viendo las noticias. Hay división entre hay que poner cubreboca, no es necesario poner cubreboca.
Hay división entre hay que abrir los negocios porque la economía es importante y no hay que permanecer cerrados porque es peligroso estar fuera. Hay división aún dentro de la iglesia por lo mismo. Algunos dicen que la iglesia es esencial y hay que abrir las puertas. Estoy de acuerdo. Hay otros que dicen hay que permanecer cerrado porque hay un virus, está muy peligroso y hay que cuidar las vidas de las ovejas. Estoy de acuerdo. Yo en lo personal estoy de acuerdo con ambos lados porque yo reconozco que ambos lados tienen un punto y tienen una verdad. Pero hay que ser prudente. Entonces no hay una respuesta, no es una respuesta para todos. Algunos pueden abrir con cuidado y estar bien. Otros, dependiendo en su lugar y las ovejas, hay que permanecer cerrado y seguir con las precauciones. Pero el punto es que no tenemos que dividir sobre esos asuntos. Necesitamos reconocer y respetar las decisiones de otros, sabiendo que otros van a dar cuentas a Dios por sus acciones. Y oramos que están tomando las decisiones adecuadas y correctas, siendo guiados por Dios. Si es la iglesia o si es otra cosa, queremos honrar a Dios con nuestras decisiones y no buscar agradecer al hombre. Entonces, otra división, algunos están diciendo hay que obedecer las autoridades y la Biblia dice hay que obedecer las autoridades. Otros están diciendo no, las autoridades están mal, hay que hacer lo que pensamos que es correcto. Hay controversia por todos lados, hay división por todos lados. La unidad en el otro lado de la moneda no destruye, sino la unidad edifica y la unidad fortalece. Claro, el enemigo no quiere la unidad porque edifica y fortalece. Y él no quiere eso para la iglesia ni para la gente. Entonces hay que seguir la unidad. Y la unidad es lo que Pablo está rogando aquí en versículo 2, con esas dos mujeres y con la iglesia. También la unidad es lo que Dios quiere para nosotros. Y en Romanos 15 dice que cuando tenemos la unidad, Dios se glorifica. Y creo que eso es lo que todos los creyentes quieren, que Dios sea glorificado en nuestra vida. Dios no se glorifica en las divisiones, sino Dios se glorifica en la unidad. Romanos 15, versículo 6. Siguiendo en versículo 3 de Filipenses 4, Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo está animado aquí, está entusiasmado. En versículo 3 habla del libro de la vida. Y en este libro de la vida está mencionado varias veces en Apocalipsis, que vamos a estar estudiando pronto. Pero en Lucas capítulo 10, los discípulos salieron y estaban sirviendo al Señor y haciendo grandes cosas en el nombre del Señor y regresaron muy contentos por eso y con razón. Pero el Señor dijo, no regocijaos en las obras que haces, sino regocijaos que tu nombre está escrito en el libro, hablando del libro de la vida. Entonces quizás estás pensando, bueno, ¿cómo puedo saber si mi nombre está escrito en el libro de la vida? Y la respuesta es muy sencillo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo por tu salvación, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así de simple. Si has puesto tu fe en Cristo por tu salvación, tu nombre está escrito en el libro. Y Jesús dijo, en esto puedes tener gozo.
Y en el versículo 4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Recuerdas? Vimos esta misma exhortación de Pablo en capítulo 3, versículo 1. Y vimos en ese entonces la importancia de regocijaos, se me fue la palabra, regocijaos en el Señor. Otra vez esta frase, en el Señor. No en nuestras circunstancias, porque nuestras circunstancias siempre están cambiando. A veces son buenos, otras veces no son muy favorables. Pero el Señor nunca cambia. Él permanece fiel siempre. Y en esto podemos tener gozo. Quizás no entiendo todo lo que está sucediendo. Sin embargo, puedo tener gozo sabiendo que mi vida está en las manos del Señor. Y también que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En esto podemos tener gozo. Siguiendo en versículo 5, Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Que tu gentileza sea conocido. Una pregunta, ¿cómo eres conocido? ¿Qué te identifica? Si la gente menciona tu nombre, ¿qué piensan? ¿Qué carácter piensan? ¿O qué calidad piensan cuando menciona tu nombre? Cuando estás en casa o cuando menciona tu nombre dentro de la familia, ¿qué es la primera cosa que viene a la mente? O en tu trabajo, en el negocio, ¿cómo es tu reputación? ¿Cómo eres conocido? O en la calle, en el mercado, o en la carretera, manejando, o en el mercado, en la playa, donde vayas. ¿Cómo eres conocido? Pablo dice que sea gentil tu forma de ser. Me gusta lo que Juan el Bautista dijo, que hablando de Jesús, que Él es necesario que Él crezca y que yo mengüe, dijo Juan. Y eso es cierto, yo quiero más de Jesús en mi vida y menos de mí mismo en mi vida. Yo quiero ser controlado por Cristo, no por mi propia carne. Y dice en versículo 5, el Señor está cerca. Y eso es cierto, Él está con nosotros ahora, está morando en nuestros corazones, si has puesto tu fe en Él, y también viene pronto. Y queremos estar listos por su venida. Si no has puesto tu fe en Jesucristo, te invito, hazlo hoy. Pablo dijo en Romanos que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a los que creen. El Evangelio es que mencioné hace un rato, que Cristo vino, murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó el tercer día. Y creyendo en esto, que su sacrificio fue suficiente y completo para perdonar todos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Creyendo en esto, que se llama el Evangelio, eso es poder de Dios para salvarnos, si creemos. Entonces, te invito, si no has puesto tu fe en Cristo en su sacrificio en la cruz, hazlo hoy y recibe el regalo de la salvación de Dios. Siguiendo en las exhortaciones, Pablo dice en versículo 6, por nada estés afanosos, por nada, ni una cosa, no tengas ansiedad o afanado, es otra palabra, la misma palabra. Esto significa, la palabra afanada significa estar preocupado por un problema o con un afán, ser preocupado por algo. Y yo reconozco, es muy fácil hoy en día, con tantos problemas a nuestro alrededor, problemas económicos, problemas con la salud, problemas con la violencia, problemas con el odio que hay en el mundo hoy, está pesado. Y podemos ser abrumados con esas cosas. Y hasta que podemos ser deprimidos
por las situaciones que estamos viendo, quizás en la vida de uno mismo, o en la familia, o en el pueblo, o simplemente en el mundo, viendo tanta maldad. Es fácil caer en ansiedad y ser abrumado por eso o deprimido. Pero, y aún leyendo las noticias, podemos ser desanimados o tener ansiedad viendo todo lo que está sucediendo. Pero en 1 de Pedro 5, versículo 7, nos dice que echa todas nuestras ansiedades en el Señor, porque Él nos preocupa, Él nos cuida, dice. Así todas nuestras cargas, todas, dice el versículo, no muchos o la mayoría, sino todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todas las ansiedades puedes echar a los pies de Cristo, porque Él te cuida. Y siguiendo el versículo 6, Pablo nos dice también lo mismo, lo que dijo Pedro. Pablo dijo en versículo 6, por nada estáis afanosos, sino, aquí está el contraste, no hagas esto, sino haz esto, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo está diciendo, no tengas ansiedad, sino llévalo al Señor en las oraciones y hazlo con acción de gracias, dice el versículo. Eso es importante porque la oración no es nada más una lista de peticiones. Dios, dame, dame, dame. Necesito, necesito, necesito. Quiero. Sino nuestras oraciones también necesitan tener acción de gracias. ¿Y sabes qué? Cuando tomamos un minuto para reconocer las bendiciones que tenemos y hemos recibido y damos gracias a Dios por esas bendiciones, entonces ya nuestro enfoque, nuestros ojos no están en los problemas, sino ahora están en las bendiciones que Dios nos ha dado. Y simplemente dando gracias a Dios, aún por su amor, por su amor tan grande para con nosotros. Eso nos ayuda a quitar el enfoque de los problemas cuando los ponemos los ojos en Cristo. En Pedro, 1 de Pedro, vimos que Dios nos cuida. Y también en Salmo 94 dice que el Señor nos consuela o nos da confort o consolación en nuestras ansiedades. Entonces, Él nos da consolación en los problemas y también nos cuida. Pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos acercarnos a Dios para poder recibir su cuidado y su consolación y todo lo que Él quiere darnos. Necesitamos tomar este paso de acercarnos a Él y no esperar que, bueno, aquí estoy, sino clama a Dios. Dios, ayúdame con esta ansiedad, ayúdame con esta preocupación que tengo. Quiero entregarlo a ti. Te pido que lo quites de mí. Confío en ti, Señor. Descanso en ti. Y esas son las exhortaciones. En el principio te dije que vamos a ver el resultado de lo que sucede. Y recuerdas, les dije que es bueno. Y bueno, aquí está, y es bueno. En versículo 7 dice, si hagas, bueno, voy a regresar un poco. Versículo 6 que ya vimos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y comienza el versículo 7. Entonces, eso es lo que va a suceder, eso es lo que sigue cuando hacemos versículo 6. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es versículo 7. No sé si anotas en tu Biblia, pero en mi Biblia este versículo está subrayado y marcado con highlight, con una pluma amarillo, porque es un versículo tan hermoso y una promesa que yo necesito recordar.
La paz de Dios. Eso es, como dice el versículo, es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero ¿sabes qué? El hecho que no podemos comprender esta paz no es decir que no podemos experimentar esta paz. Porque sí podemos experimentar la paz de Dios, aunque no lo comprendemos totalmente. La misma con la gracia de Dios. Yo no entiendo la gracia de Dios al 100%. Sin embargo, he recibido y disfruto y vivo en su gracia todos los días de mi vida. Su paz es lo mismo. No tenemos que entender todo. De hecho, su paz está tan grande que no podemos entenderlo y gracias a Dios por eso. Porque si yo pudo entender la paz de Dios, no sería una paz tan grande, porque mi mente no está tan grande. Entonces yo estoy contento que sobrepasa mi entendimiento. Y al mismo tiempo puedo disfrutarlo, puedo descansar en esta paz, puedo experimentar su paz. Y no nada más sobrepasa el entendimiento, sino también en Isaías 26 dice que es una paz perfecta. La paz de Dios es perfecta, es completa. No podemos añadir y no necesitamos añadir nada. En su totalidad es perfecta. Y también en Juan 14 nos dice que es una paz que Jesús nos regala. Él nos da esta paz. Hay que recibirla nada más. Y dice que esta paz va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos, o podemos decir nuestra mente, es la palabra en inglés. Y yo estoy muy contento que dice ambos, mi corazón y mi mente, porque los dos, el corazón o la mente, nos puede llevar en otro camino, nos puede decepcionar. Estaba leyendo el otro día en Jeremías, dice que el corazón es malvado y la mente engaña. El corazón del hombre engaña. Entonces, qué bueno que tenemos la paz de Dios para guardar, para proteger nuestra mente y nuestro corazón. Porque mientras tengo la paz de Dios protegiendo mi mente y mi corazón, yo voy a estar bien. Es cuando me alejo de la paz de Dios que me meto en problemas. Eso es, versículo 7, es el fruto, es la promesa que recibimos, que disfrutamos cuando ponemos esas cosas, y principalmente versículo 6, trayendo todo a los pies de Cristo en las oraciones, es lo que recibimos como resultado, la paz de Dios. Entonces es algo que queremos poner en práctica en nuestras vidas, lo que dijo Pablo. ¿Recuerdas en el principio? Dije, no son sugerencias nada más, sino son condiciones para poder recibir la promesa en versículo 7. Entonces, iglesia, estad firmes en tu fe en el Señor. Guarda la unidad entre los hermanos. Ten gozo en todo, porque tenemos el Señor como nuestro Salvador. Sea gentil con las personas y no te afanas en las cosas. Por nada estés afanosos, dice la palabra, sino en todo con oración, llevando todo a los pies de Cristo en oración. Entonces puedes descansar en la paz perfecta de Dios. Eso es una promesa en que podemos contar. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.